¿Qué tal? Buen día. Vamos a ver en esta ocasión lo que es la cinemática inversa de robots manipuladores industriales. Recordemos un poco acerca de lo que era la cinemática de un robot manipulador industrial. Esta cinemática se divide en dos, que es la cinemática directa y la cinemática inversa. La cinemática directa es que a partir de conocer las coordenadas articulares, nosotros podemos conocer la posición y orientación del extremo final de nuestro robot. Y la cinemática inversa, a partir de conocer nosotros la posición y orientación del extremo de nuestro robot, podemos conocer las coordenadas articulares. Es de esta manera en la que se clasifica o se divide la cinemática de un robot y cómo tanto la directa como la inversa se relacionan entre sí. La definición entonces es la siguiente. El problema cinemático directo permite conocer cuál es la posición y la orientación que adopta el extremo del robot cuando cada una de las variables que fijan la posición o orientación de sus articulaciones toma valores determinados. Y la cinemática inversa consiste en encontrar los valores que deben adoptar las coordenadas articulares del robot, Q1, Q2 o el grado de libertad que tenga, para que su extremo se posicione y oriente según una determinada localización espacial. Resolvamos entonces la cinemática inversa y resolvámosla por un método pues relativamente sencillo. De alguna manera ya lo hemos abordado en lecciones anteriores, ¿ok? Que es el método geométrico. ¿Ok? Nosotros tenemos un robot manipulador industrial que tiene esta posición y cuyas coordenadas son Px, Py y Pz. Esas son sus coordenadas. ¿Ok? Por acá hay una proyección en el plano XY, ¿ok? A la que se le llama R. Y bueno, y aquí la coordenada Z, pues está conformada por la distancia que hay desde la base del robot hasta el extremo final del robot. Y la podemos dividir en dos. La longitud del eslabón 1 más la longitud creada por el posicionamiento de los eslabones L2 y L3 a la que llamaremos PPZ. ¿Ok? Bueno, entonces, encontrar o resolver la cinemática inversa, pues es encontrar el valor de las coordenadas articulares Q1, Q2 y Q3. Entonces, Q1 no es complicado, puesto que Q1 es el ángulo que forma desde el eje X hasta la proyección en el plano XY, los eslabones L2 y L3 de nuestro robot. ¿Sí? Al formar un triángulo rectángulo, pues entonces nosotros podemos deducir que la tangente de Q1 es igual al cateto opuesto, que en este caso es Y. Cateto opuesto es Y, sobre el cateto adyacente al ángulo, que en este caso es X. Si despejamos Q1 nos quedaría el arcotangente de PY sobre PX y ya tenemos nuestra primera coordenada articular. Vámonos ahora con los valores para Q2 y para Q3. Para encontrar los valores de Q2 y Q3 vamos a considerar solamente una parte del robot y que este se encuentra en el plano R y PP sub Z, a los cuales ya hemos definido. Estos van a ser ahora nuestros ejes. Sabemos aquí por teorema de Pitágoras que R, el valor de R cuadrada, pues no es otra cosa que la suma de los cuadrados de las componentes rectangulares, ¿ok? Y que el valor de PP sub Z, pues no es otra cosa que la diferencia de datos que ya conocemos. Conocemos P sub Z y conocemos la longitud del eslabón 1, entonces lo único que hay que hacer a P sub Z, restarle el valor de la longitud 1, de la longitud de nuestro eslabón. Después, lo que sigue, vean el triángulo que se forma, el triángulo rectángulo que se forma con R, con PP sub Z, y desde donde termina el robot, donde está el extremo del robot hasta el origen, tenemos un triángulo rectángulo, ¿ok? Si nosotros queremos conocer el valor de esta hipotenusa, de esta línea punteada, tendríamos que sumar el cuadrado de estos
de estos catetos, r cuadrada más pp sub z elevado al cuadrado, y eso me daría el cuadrado de esta hipotenusa. Posteriormente utilizamos la ley de cosenos para el triángulo, para triángulos que no son rectángulos. ¿Quién es el triángulo que no es rectángulo? El triángulo que forma L2, L3 y nuevamente esta hipotenusa del triángulo RPP sub Z. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la ley de cosenos? Bueno, que el lado al cuadrado, uno de los lados elevado al cuadrado será igual a la suma de los dos lados elevados al cuadrado, cada uno, menos dos veces el producto de esos dos lados, L2 y L3 en este caso, por el coseno del ángulo opuesto al lado que estamos estudiando. Si nosotros estamos estudiando este lado, esta hipotenusa, el ángulo opuesto va a ser este ángulo, el cual por cierto no es Q3, ¿verdad? Ok. Y entonces, después de aplicar la idea de cosenos, nos queda esto. Ay, aquí aparece Q3. ¿Por qué aparecerá Q3? Esa es una pregunta de examen. Esa pregunta la van a encontrar en el examen. Y vean, yo dije menos el doble producto de estos lados por el coseno del ángulo. Entonces, ni el ángulo es Q3, ¿sí? Y aquí no dice menos. ¿Por qué aparece más y por qué aparece Q3? Lo vamos a encontrar a partir de hacer un poquito de álgebra. Pregunta de examen. ¿Ok? Bueno, entonces lo que sigue aquí será despejar Q3. ¿Y qué nos queda? A R2, a R al cuadrado más PP sub Z elevado al cuadrado, le restamos L2 al cuadrado menos L3 al cuadrado y lo dividimos entre 2L2, L3. Y este coseno pasa como inverso. Entonces tenemos la inversa de este cociente y ya tenemos Q3. Vamos ahora a hallar el valor de Q2. Tenemos aquí Q2. Ahora, nuevamente agarramos el triángulo rectángulo formado por R, por PP sub Z y por esta hipotenusa. ¿Ok? Y entonces nos damos cuenta, definimos otros dos ángulos. Ya tenemos el ángulo Q2, definimos el ángulo alfa, que es el que está aquí interior, y que beta, pues es la suma de Q2 más alfa. ¿Ok? Entonces, si beta es la suma de Q2 más alfa, Q2 es igual a la diferencia de beta menos alfa. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, ¿quién es beta? ¿Quién es beta? O, ¿quién es la tangente de beta? Bueno, la tangente de beta es el cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto a beta? Pues este lado que se llama PP sub Z. Aquí está. Entre el cateto adyacente, que es R, el cateto adyacente a este ángulo es R, acá está. Y la tangente la mandamos como tangente a la menos 1 de esto. Ya tenemos el valor de beta. ¿Quién es alfa? Bueno, pues alfa es este valor, ¿no? ¿Cómo podemos encontrarlo utilizando la ley de cosenos para los triángulos que no son rectángulos? Bueno, el lado al cuadrado, el lado L3 al cuadrado va a ser igual a L2 al cuadrado más esta hipotenusa al cuadrado, que por cierto ya sabemos cuánto vale, ¿ok? Esta hipotenusa al cuadrado menos dos veces L2 por la hipotenusa al cuadrado por el coseno de alfa, ¿ok? Entonces lo que resta es despejar alfa. Alfa la despejamos de esta manera, teníamos L3 elevado al cuadrado, le restamos menos L2 elevado al cuadrado menos R cuadrada sobre 2L2R, ¿ok? Y el coseno pasa como coseno a la menos 1. Ya tenemos los dos valores, por lo tanto Q2, que es la diferencia de beta menos alfa, es beta tangente de este cociente menos coseno a la menos 1, tangente a la menos 1 menos coseno a la menos 1 de este otro cociente. Y finalmente, pues nosotros, a partir de conocer los datos de Px, Py y Pz, podemos conocer las variables articulares Q1, Q2, Q3, que son estas. Y esto es lo que se conoce como cinemática inversa.